at destination flight level 0. Maintaining flight number 7. Russia, would you like us to reduce speed on our side? Getafe Radio te suena. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena? Buenas tardes, Getafe. Bienvenidos a la nave nodriza de las sobremesas de Getafe Radio, pilotada por las manos mágicas de Jesús Blanco y dirigida por una humilde servidora, Yolanda López. Equinoterapia Madrid Sur contará con un espacio en nuestro programa para mostrarnos el trabajo terapéutico que se hace a través de los caballos en personas sociodependientes con diferentes diversidades funcionales. Hoy nos hablarán de la terapia a seguir con los enfermos de TEA. Antonio Pulido, como cada día, nos contará la actualidad del momento que acontece en el municipio de Getafe. Las Islas Baleares se trasladan una vez más hasta nuestro estudio para enseñarnos todo sobre la técnica oriental Reiki. El terapeuta Tomás Bujosa conectará con nuestro estudio desde Palma de Mallorca y nos mostrará todos los conocimientos sobre esta técnica milenaria. Entrevistamos a don Luis Muelas, presidente de honor de Cruz Roja Getafe. Nos hablará de toda su trayectoria profesional, de la cual su labor social de Cruz Roja podrá cubrir las necesidades del municipio de Getafe. Escucharemos la entrevista que Raquel González, directora de Getafe Capital, hizo al Premio Planeta y Premio José Luis San Pedro en el Festival de Getafe Negro, Alicia Jiménez Barlet, filóloga y escritora española de novelas nacida en Albacete. Comenzamos en Buenas Tardes Getafe.
Equinoterapia Madrid Sur contará con un espacio en nuestro programa para mostrarnos el trabajo terapéutico que se hace a través de los caballos en personas sociodependientes con diferentes diversidades funcionales. Hoy contamos con la presencia de Mar, profesora de Educación Especial, que nos hablará de los pacientes con TEA, más conocido como autismo, y las terapias a seguir utilizando como herramienta principal el caballo. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. ¿La segunda vez que ya estás con nosotros? Sí. ¿Más tranquila? Sí, mucho mejor. Sí. Cuéntanos, ¿qué es el TEA? Pues hoy quiero desmitificar un poco el tema de los chicos, los niños o los adultos con trastorno del espectro autista, que por eso se llama TEA, antes llamado autismo, y explicar un poco brevemente cuáles son sus características. Son muy generales porque también es verdad que cuando trabajas con ellos te das cuenta que cada uno es un mundo, que todos no son iguales y que bueno, aunque tienen cosas similares, todos son un mundo, son una persona diferente. Lo primero que hay que hablar es el tema de las habilidades intelectuales. Hay chicos con TEA con un buen nivel cognitivo, pero hay chicos con TEA que tienen un nivel cognitivo muy bajito. Entonces, ese TEA, ese que salía en las películas de alto rendimiento con un nivel cognitivo altísimo, que era capaz de contar canicas y esas cosas, realmente no es real. Puede ser que haya un caso entre 1.000.000, pero no es el típico, no es la típica persona con TEA con la que te encuentras. Lo que sí tienen todos en común es problemas de interacción con los demás. O sea, ellos lo que tienen problemas es a la hora de sociabilizarse. Ellos no entienden el lenguaje no verbal de las personas, no entienden determinados tipos de comportamiento. O sea, y dentro de la interacción con los demás hay personas que llegan a aislarse del mundo por completo y hay personas que tienen un mínimo problema de contacto con el exterior. Otra cosa que tienen todos afectado es el tema de la alteración del lenguaje, o sea, a nivel verbal y no verbal. Y igual es lo mismo, hay personas con TEA que tienen un nivel 0 de lenguaje, no tienen un nivel comunicativo, y hay personas con TEA que dentro de su nivel lingüístico tienen dificultades a la hora de comunicarse y a la hora sobre todo de entender ese lenguaje irónico que tenemos muchas veces. Eso ellos no acaban de entenderlo. ¿Cómo beneficia el caballo para estos pacientes? Pues visto un poco lo que os he comentado y el problema que tienen para el tema de los cambios, el problema que tienen para sus comportamientos repetitivos, son unas personas que eso sí es cierto que casi todos tienen muchas manías, casi todos les cuesta mucho cualquier tipo de cambio. El caballo, lo que queremos explicar hoy es que hasta hace poco se ha visto como un ocio terapéutico más que una terapia en sí para las personas con TEA, porque parece que el caballo solo beneficia la parte física. Entonces, lo que se ha visto es que el caballo, por su manera de comunicarse con su propia manada, el caballo es un ser muy gestual, es un ser que utiliza muchísimo la comunicación no verbal entre los suyos, y esto es lo que hace que beneficie, una de las cosas que hace que beneficie el trabajo con las personas que tienen TEA, porque al utilizar tanto la comunicación no verbal hace que a ellos les resulte más fácil. O sea, la comunicación de un caballo es mucho más fácil que la de una persona normal, o sea, no tiene tantas cosas raras. El caballo se asusta, se acerca, quiere que le acaricies y quiere que le acaricies, no es tan retorcido como muchas veces somos nosotros. Entonces eso es una de las bases de la terapia con caballos. Otra de las bases fundamental es que para trabajar con una persona con TEA necesita coger un vínculo con la persona, con el terapeuta con el que esté trabajando. Y ahí es donde el caballo nos facilita. Se ha visto que
que los caballos, por sus características, por sus comportamientos, porque además son también seres muy maniáticos, son seres que tienen unos horarios muy estipulados, tienen, no sé, os podría poner un ejemplo, por ejemplo, un caballo en el campo o en una pista, si todos los días tiene una maceta en el mismo sitio, no pasa nada, pero si esa maceta la cambias de sitio, entra en caos. ¿Ah, sí? Qué Sí. curioso. Sí, o sea, son muy maniáticos, o sea, es un animal muy curioso. Lo que pasa es que lo vemos tan grande que no pensamos que sean así, pero sí, efectivamente, o sea, incluso un color, cambias una planta de color, de las dos iguales, la pones un día en verde y otro día en rojo, y ellos ya entran en caos, porque eso no es lo que tenía que estar ahí. Entonces, lo que se ve es que al final normalizan una continuidad en su vida, que es lo que realmente necesitan las personas con TEA para poder trabajar con ellos. O sea, una normalidad, una continuidad, que no haya cambios bruscos, que todo sea tranquilo, paulatino, y al final es como trabajas con los caballos. Ha habido un estudio fuera de España, me comentabas antes, con 42 niños. Sí. ¿Nos lo puedes explicar un poquito, por favor? Pues aparte de eso, se están haciendo muchos estudios con el tema de las personas con TEA, porque es lo que comentábamos. Sí que hay estudios hechos con la parte física, pero lo que se ve es que no hay un estudio 100% real de cómo beneficia el caballo a las personas con autismo. Sí que se hizo una película, hay una película de un papá que llevó al niño, vio que con una yegua el niño estableció un vínculo y empezó a hablar y no sé qué, pero realmente no se han hecho estudios aquí en España. Así que fuera de España, sobre todo en Sudamérica, el estudio en concreto lo que habla es que se hizo un estudio con 42 niños, en concreto niños entre 6 y 16 años, y se hizo un estudio comparativo de esos niños con otro grupo de niños que no acudían a la actividad de terapia con caballos. Entonces, lo que se vio es que esos niños, con sus estereotipias, con sus conductas repetitivas, a la hora de cepillar el caballo y a la hora de montar a caballo, disminuían en gran medida todo el tema de sus comportamientos y de sus estereotipias. De hecho, nosotras mismas os podemos decir que niños que tienen estereotipias, que son movimientos que hacen los niños, sobre todo los niños y los adultos con TEA, que son movimientos muy, muy repetitivos, agitados, pueden agitar manos, pueden hacer balanceos. Sí se ha visto que encima del caballo disminuyen hasta tal punto que prácticamente están eliminados. ¿Pero porque su concentración es otra en ese momento? ¿O por qué? Pues porque realmente lo que pasa es que con los autistas en sí, o las personas con autismo y con TEA, les resulta muy difícil encontrar algo que les motive, algo que les guste, pues porque para eso necesitan establecer un contacto con el exterior. Entonces, en el momento en el que ellos encuentran algo que les gusta, en este caso el caballo, pues porque es un animal que yo creo que prácticamente le gusta a todo el mundo, que además es un animal que si tú te subes, tiene un movimiento, el movimiento de balanceo que tiene el caballo te relaja mucho. Entonces, creemos que es debido a todas estas características que tiene el caballo, a su tranquilidad, a la paciencia que te transmite, a su lenguaje no verbal, a eso que te llama la atención del caballo realmente, o sea, eso que todos vemos en el caballo y que aunque no te gusten, tú quieres ir a tocarlo y quieres ir a acariciarlo, y ya si te pican un poco ya quieres subirte, o sea, realmente es una persona, o sea, son personas, pero tienen una dificultad que es una dificultad de comunicación y relación con el entorno. Entonces, al final, lo que hace el caballo es facilitar esa relación con el entorno. ¿Las terapias las hacéis en conjunto o individuales? Pues depende de cada caso. Hay casos con TEA que son muy, muy graves, casos de personas que tienen un comportamiento, sí que son, como decimos nosotras, TEAs de libro, niños, sobre todo niños, porque ahora adultos con TEA tenemos menos, pero
sobre todo que tienen muchas estereotipias, que son muy cuadriculados en su entorno, esos tienen que empezar de manera individual y poco a poco ir ampliando. De hecho, nosotros estuvimos el año pasado trabajando con un grupito específico de niños, eran niños pequeños con TEA, y fue increíble porque ya no solo la parte de montar a caballo, sino que se les incluyeron aprendizajes escolares dentro del entorno ecuestre, porque a ellos les resultaba mucho más motivante estar rodeados de los caballos, estar rodeados de todo lo que conlleva el caballo, la montura, el cinchuelo, el cepillar al caballo, el guardar las cosas de los caballos, y sí que hubo resultados muy positivos. Cuando llega un paciente con TEA, primero vosotros veis hasta qué grado o el tipo de TEA que tiene y elegís el tipo de caballo y demás, ¿o cómo funciona? Pues con las personas con TEA es muy curioso porque normalmente no vemos cuál es el grado de TEA que tienen, no, porque eso ya viene en sus informes, puesto que son otros profesionales los que tienen que delimitar hasta dónde pueden llegar. Pero nosotros lo que sí que hacemos es nuestra valoración, pues sobre todo con el tema del contacto con el caballo, porque es imprescindible que le guste, imprescindible. Y nos ha pasado muchas veces que decimos, bueno, este niño es muy nervioso, viene muy agitado, le vamos a poner este caballo que es más tranquilo, más relajado. Y sí nos ha pasado muchas veces que el que nosotros decidimos no es el que él quiere. Y entonces, mira, te puedo poner un caso porque ha sido hace poco. Tenemos un niño que siempre había montado el mismo caballo, pero cuando poníamos el otro caballo en la rampa, que es desde donde se suben, el niño se subía y se quedaba ahí quieto. Pero claro, pensábamos que era porque estaba esperando a su caballo. Pero bueno, por circunstancias hubo que cambiarle el caballo y decíamos, pues lo que te decía, ya verás ahora para cambiarle el caballo, porque todo eso conlleva un tiempo, hay que hacerle una foto al caballo para que la vea, o sea, hay que prever esos cambios, pero hay veces que no puedes preverlos. Y nada, fue poner el otro caballo y se subió. Y claro, yo pensaba, a ver si es que nos hemos emperrado en que tenía que ser el otro caballo y es que a él le gusta este. Y efectivamente, desde que está con este caballo, mucho mejor, pero al 200%, o sea, está mucho más motivado, está más metido en la terapia, está más comunicativo, está súper cariñoso, o sea, y al final, ¿por qué es? Pues porque tú te emperras en que tú decides cosas por él y no pensamos en que ellos muchas veces pueden decidir, aunque sea simplemente puedo elegir este caballo. ¿Alguna vez os habéis encontrado el caso de que alguno haya decidido que no quiere hacer terapia con caballos? ¿Con personas con TEA no? No. Sí tuvimos el caso de un niño que estaba, desde nuestro punto de vista, mal diagnosticado, porque era un niño muy, muy agresivo, muy agresivo. Entonces, eso es una de las contraindicaciones de la terapia, cuando hay tal agresividad que puede ser un peligro tanto para los profesionales como para el caballo, como sobre todo para él, hay que cortar, porque realmente no le está beneficiando para nada. Pero no conocemos ningún niño ni ningún adulto que llegues y digas, mira, oye, que no, o que no, que tú le ves que es que no. O sea, sí, el primer día, lógicamente, tienen miedo, porque es un animal muy grande, porque además no te conocen, porque por mucha preparación previa que hayas hecho, tiene que llegar un momento en el que se tienen que subir. Y no podemos decir que ninguno diga, no, que no. ¿Alguna curiosidad más que quieras o algo quieras comentarnos sobre la terapia con caballos en TEA? Pues mira, esta es de hace muchos años y es una curiosidad que tampoco quiero que se quede así, tampoco quiero que se quede como que es lo normal, pero yo recuerdo hace muchos años un padre vino con un niño que es un niño con TEA que tiene un nivel muy alto, muy alto, y era pequeñito, y el padre lo que más le agobiaba, pues
como a muchos padres y familiares de personas con TEA, era que el niño no establecía un contacto físico con él. Y yo recuerdo el primer día vinieron, hicieron una entrevista, terminó la entrevista, le subimos al niño, le dimos una vueltita y tal, y no sabemos por qué, porque eso sí que es una cosa que dices, bueno, pues según se bajó del caballo, lo vi, o sea que no es que le pegó un abrazo a su padre. Ay, como dándole las gracias, ¿no? Por lo que había hecho. Que claro, nos quedamos todos, que no sabíamos qué hacer, y la verdad es que, o sea, desde ese día, el padre es fan número 1 de la terapia con caballos, pero es que es verdad que el niño fue subiendo arriba, de hecho ese niño tiene lenguaje. Ah, sí, o sea que... Sí, ahora tiene lenguaje. Sí. Qué curioso. Mar, nos has dicho que somos el primer medio de comunicación que dio con vosotros, porque ha ido el segundo ahora a la televisión, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas porque hubo un primer intento que no salió bien, pero la 1... El técnico dice bravo por haber sido Getafe Radio, los pioneros. La 1 vino este fin de semana a grabarnos, ha grabado a uno de nuestros niños y creemos que ha salido muy chulo, porque la verdad es que el niño está un poco descolocado con unas caras ahí un poco raras, pero estuvimos muy a gusto todos y esperamos, la verdad, sobre todo darle difusión al tema de la terapia con caballos, que desde los profesionales sabemos que es muy beneficiosa. ¿Algo que añadir? No, nada más. La semana que viene, ¿qué tenemos? ¿Creemos que lo sabemos? Pues la semana que viene estamos entre dos temas. Nos gustaría muchísimo, tenemos una compañera que está en Galicia, que ya hace doma natural. La doma natural es una técnica que se utiliza para trabajar a los caballos sin ser agresivos e intentando ser lo mejores con ellos posible. Y entonces eso se está utilizando para trabajar los caballos de la terapia, porque al final tú necesitas que tu caballo de terapia esté tranquilo, relajado, que no se asuste. Entonces queremos que nuestra compi de Galicia sobre todo explique lo que es, para desmitificar un poco el tema de la doma natural. Pues muchísimas gracias, a Mar. vosotros. El martes que viene, a la misma hora, a las 4 de la tarde, estaremos aquí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Mar. Getafe Despierta, de 10 a 2, el programa matinal que nos traerá las noticias que ocurren en Getafe. Debates, tertulias, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco. Ellos nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos.